Janet, ¿dónde nace ese apelativo Chinita del Folclor? ¿Quién te puso ese apelativo? Bueno, te terminaba de contar, ¿no? Ya. Fuimos a una fiesta que folclore. Ya. Bueno, la gente quería seguir bailando. Ahí me acuerdo que presentó el Pelo de Ambrosio. Tenía esa canción, lejos de ti, decía. Entonces si no voy a cantar el Pelo de Ambrosio, yo voy a cantar, ¿no? Le dije, porque conocemos un montón de amigos huancaínos, profesionales. Entonces, sí, China, me empezó a llamar, bueno, porque son un poco jaladitas, ¿no? Claro. Canta de Chile, empecé a cantar la canción de Pelo de Ambrosio, lejos de ti, ya que lo grababa. Ya. Y empecé a cantar esa canción, cántate otra. Empecé a cantar las canciones de Alicia Delgado, que más le cayó al bobo a la gente huancaína. Nunca voy a olvidar que me hicieron cantar 2 horas y bueno, me gané el cariño gracias a ellos, ¿no? Me dieron ese aliento más para yo poder grabar un CD. Claro, sí. Sí, y bueno, cuando regresé de Huancayo, mi amiga le ayuda, le apoya, le dice que venimos aquí a Lima y ya pues grabamos el primer CD. Grabamos 5 temas, que está colgado en el YouTube, que no lo he promocionado tanto. Porque bueno, ahí recién como que estaba aprendiendo a vocalizar bien mi voz, todo eso, ¿no? No le promocioné tanto, pero ya de ahí empecé a tener contratos, ¿no? Sí. Mi primera presentación fue en Churín. Sí, en Churín, en el aniversario de Churín. Nunca voy a olvidar, el alcalde hizo un concurso de las chicas, ¿no? Que se estaban iniciando y las señoras también que cantaban de la zona, ¿no? Yo me presenté como taurina y todos presentándose, representando a su pueblo, ¿ya? Y bueno, cuando me quedé yo ahí salgo. Esa fue la primera que presentaste artísticamente. Sí, me salieron mis contratos de ahí y gracias a Dios así fui escalando. En Churín hago mi cumpleaños el 5 de marzo. Ya. Y ahí agarré un contrato bien fuerte para la mina de Chanca, me contrataron. Mi primer contrato así fuerte. ¿Y cómo lo tomaste eso? ¿Qué tal? Sí, practiqué bastante. Fui a la mina, como que me chocó un poco, también me chocó a mi manager. Y bueno, llevamos bailarinas, todo, para que todos se diviertan la gente allá, ¿no? Claro. Y bueno, pues lindo, ¿no? Le gustó a la gente, quedé muy bien con ellos y me contrataron para este 5 de diciembre, por el día del obrero también. A saludar entonces. Claro que sí. Qué bien. Dime, ¿y has viajado por el sur, por la Bola de Huancavelica, esa zona? ¿Has llamado o te has contratado? Bueno, digamos que no. Todavía no, hasta llegar, porque hay un montón de artistas otra vez por allá que realizan. Por la rica más alta. Así es. Janet, ¿qué artista o que te iría bien un artista así que? Bueno, en mujeres se diré que no soy nadie, pero en varones sí. Robert Pacheco, mi gran amigo, un saludo cordial, un abrazo para ti y espero que te recuperes pronto. Él siempre ha sido mi artista favorito también. Sí, canta bien Robert Pacheco. Sí, canta muy lindo, me encantan sus canciones, así que voy a grabar unos temas de él en el tercer volumen. Qué bueno. Sí. Número para contratos. El número para contratos. Sí. El 98 72 80 007. El otro número, el 98 64 034 52. Creo que sale en pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, ok, perfecto. Bueno, espero con su apoyo, ¿no? Que me apoyen moralmente también, ¿no? Digamos, porque eso es lo que me hace, claro. me hace crecer más. No, esa es la idea de apoyar a nuevos valores como tú. Claro, no sí, te preocupes, muchísimas gracias. Estamos y cuanto gusto venimos a tu casa y nueva producción, ¿no? Claro que sí, gracias más bien por estar aquí esta mañana. La verdad, como te digo, ¿no? Estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí con usted. Sí, bien. Perdón, este es la última grabación que tiene este audio, ¿sí? Sí. ¿Cuándo grabaste esto? ¿O el primero Bueno, disco grabaste? ¿Cuándo fue?
Esta grabación lo hice después de mi contrato que tuve en la mina de Chanca el 1 de mayo. Ya. Y bueno, pues no fue un éxito porque he mejorado un poco más, ¿no? Y le gusta a la gente, ¿no? Aunque me dicen China, pero acá ando muy sufrida, ¿no? ¿Qué me dicen? Y bueno, pero a pesar de todo le gusta a la gente y bueno, pues ahí vamos con el tercer volumen. Qué bueno, sí, canta bonito, tienes voz, hay calidad. Ay, gracias. Sí. Bueno, sí, aunque yo, bueno, me siento contenta, ¿no? Porque la gente me dice, tienes buena voz, pero yo misma digo, no, tengo buena voz, pero me falta vocalizar más, ¿no? O sea, como que te digo que recién está como mi voz como un bebé que va No, creciendo. más que todo, recién estás empezando, tienes un año. Ah, sí. Tenemos más tiempo todavía para mejorar esas cosas. Claro. Dime, Janet, ¿qué les puedes decir a tus amigos de Félix que te van a ver? Bueno, un saludo cordial para todos ustedes, un abrazo, un besote, los quiero mucho, los amo. Y bueno, gracias por sus comentarios, ¿no? Que, bueno, me hacen fuerte, ¿no? De seguir adelante con todas sus palabras que me dicen ustedes. Y bueno, sigan comentando, ¿no? También en tercer volumen estaré haciendo nuevos temas para todos ustedes, ¿no? Estamos pensando hacer un tema así para todos mis amigos. Perfecto. Y ya pues eso va para todos ustedes, espero que les guste. Estará saliendo el tercer volumen en el mes de febrero para el Día de la Amistad. Qué bueno. Janet, es un gusto llegar a tu casa pues y entrevistarte, ¿no? Esperemos que haya una segunda oportunidad con nuevo material de la entrevista. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, hermano. Y bueno, pues espero que estés en mi bautizo, ¿no? Estás invitado desde ya, estás invitado a mi bautizo el 9 de diciembre. También los espero en el recital a todos ustedes con mucho cariño. Estaremos cantando todo lo que es mi primicia, ¿no? Bueno, pues muy contenta, muy feliz de estar aquí. Gracias a ti, Janet. Y de todas maneras, te tomo la palabra y estaremos ese día ya. Okay. Claro que sí, sí, no te preocupes. Me sentiré muy feliz de contar con su presencia. ¿Sí? Es un hecho, ¿sí? Ok, bueno. gracias.